son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Dios. Como son más altos los cielos de la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más altos que vuestros pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra, y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mi vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envíe. Este pasaje es muy claro donde el Señor declara: mis pensamientos no son vuestros pensamientos, mis caminos no son vuestros caminos. Como los cielos son más altos que la tierra, así mis pensamientos son más altos que vuestros pensamientos, y mis caminos más altos que vuestros caminos. Los pensamientos de Dios, si no entendiéramos más, son sobrenaturales. Mis pensamientos son naturales. Los pensamientos de Dios son infinitos. Él está en el pasado nuestro, en el presente nuestro, en el futuro nuestro. Él es el Dios que habita la eternidad. Y uno de los serios, o quizá el más grave problema que los hombres tenemos para llegar a obedecer a Dios, es que tendemos a usar nuestra razón, nuestra lógica, antes de obedecer. Hallar el sentido común antes de obedecer. Y si no la pensamos demasiado, lo más probable es que no lo obedezcamos, y de esa manera nuestra relación con Él queda limitada, queda truncada, queda bloqueada. Y si algo Dios busca de las criaturas es obediencia. Por ejemplo, en el tercer cielo hay una obediencia perfecta, plena de Dios. Imagínense entre millones de millones y millares de ángeles y millones de seres humanos redimidos que están allá, más toda la creación infinita que está allá, que Dios está constantemente ordenando las cosas, y tan solo una criatura lo cuestione, una criatura no le parezca, una criatura le parezca ilógico, no va. Hay una obediencia perfecta, plena, sin réplica ninguna. Y cada criatura no es que entienda lo que Dios está ordenando, porque ¿quién va a entender a Dios? Sencillamente se somete a una obediencia plena y total. Ni siquiera piensan: no lo entiendo, Señor, pero te voy a obedecer. Ni siquiera piensan eso. Están sometidos a una total y plena obediencia. Al bregar Dios con nosotros, con los seres humanos, por ejemplo, en el caso de Noé, en la época de Noé, hace 4,000 años aproximadamente, no llovía. Y Dios le ordena a este hombre: construye un barco. Y un barco de proporciones que caben 480, el volumen de 480 carros de ferrocarril, los podía poner en lo que era el volumen del arca. Llevarse 100 años o más en construir eso es ilógico, no va con mi lógica, no va con mi razón, menos va a ir con la lógica y la razón con la gente que no conoce a Dios. Noé se volvía el objeto de la risa, de la burla de su generación. Está loco ¿para qué semejante mastodón de barco? ¿Dónde lo va a poner? No llueve. Sin embargo, contra su lógica, contra su razón, contra su sentido común, el hombre obedeció e hizo las cosas. En el caso de un Abraham, por ejemplo, imagínese usted estar viviendo
con su casa, en su familia, en su propiedad, con su casa pagada, con sus hijos, su familia, que casi todos los que somos parte de una familia o nos convertimos en padres, madres de familia, queremos vivir siempre con nuestra familia al lado. Nos duele si se van a vivir a otro lado, cuando toman otro trabajo, aunque tengan mejores oportunidades, la pensamos que lo tomen porque no van a estar a nuestro lado, ni ellos ni nuestros nietos. Eso nos ocurre, ¿sí o no? Y decirle Dios a un hombre, Abraham, sal de tu tierra, sal de tu parentela, deja la casa de tu padre, vete a una tierra que yo te mostraré. Es como para pensarla 1000 veces. Pues, ¿qué tiene Dios? Si me va a dar algo, que me lo dé aquí. Si me va a decir algo, que me lo diga aquí. ¿Por qué Y no estamos hablando de una distancia pequeña, estamos hablando de más de 2000 kilómetros de distancia. Entonces, sal de tu casa, de tu familia, de tu tierra. El hombre obedeció. No iba en su lógica, no iba en su razón, no iba en su mente. Y luego, para colmos, diría yo, llega a la tierra prometida y Dios le dice, esta es la tierra, pero no te la voy a dar a ti. Se la voy a dar a tu descendencia, porque aún no es cumplida la maldad del amorreo. Y pasan 400 años para que la tierra realmente sea de la descendencia de él. El escritor a los Hebreos en el capítulo 11 dice que solo la saludó, la miró de lejos y creyó a la promesa, aunque no la recibió. Eso va contra toda lógica, va contra toda razón nuestra. En el caso de Moisés, ¿verdad? En el caso de Abraham, inclusive, de sacrificar a su hijo. Sacrifícame a tu hijo. Después de tanto tiempo, no tiene un hijo, no tiene un heredero. Dios le da el hijo y después de tener el hijo le dice, sacrifícamelo. Todo eso va contra la lógica, va contra la razón nuestra. Y el asunto es que hay que creerle a Dios. Y Dios nunca nos va a invitar al pecado, nunca nos va a invitar a la mentira. Nos invita a algo que va a ser ilógico muchas veces, va a ser fuera de mi razón, inclusive fuera de mis pretensiones y de mis sueños y de mis ilusiones. Pero si es Él, y me aseguro que es Él, lo mejor es obedecerlo. Moisés, igual. Abrir un mar, el mar rojo, tan solo levantando un palo, una vara, es ilógico. Eso va contra la lógica, va contra la razón. Un Elías, decirle a Dios, cómete una torta y con ella tendrás la fuerza de caminar 40 días y 40 noches. ¿Quién va a creer eso? Se dice, ve a Burger King o compra la hamburguesa que más te gusta, cómetela y ya no comas en 40 días y 40 noches y te vas a sentir como nuevo. Está loco este. Va contra lógica, va contra razón. Eliseo, una vez que Elías es arrebatado, tomar el manto, como decir, vaya, la camisa de alguien y golpear las aguas y decir, ¿dónde está el Dios de Elías? Y ver que el Jordán, como el mar se había abierto en la época de Moisés, ahora sus ojos ven, ahora que el Jordán se abran las aguas significa que las aguas se retienen y se van hasta el mismo lago. El Señor Jesús, qué lógica entre las cosas que hizo, como el hecho de escupir en tierra 1, 2 y 3 veces, hacer barro, untarlo en los ojos de un ciego para que vea. Todo eso es fuera de lógica. Pero entre las cosas que también son demasiado ilógicas, por ejemplo, aparece un hombre en el desierto, Juan el Bautista.
La costumbre, la tradición, por cientos de años en el pueblo elegido de Dios Israel, es que hay un templo, es que todo mundo tiene que ir a ese templo, es que hay una línea sacerdotal y que usan ciertas ropas específicas y especiales, es que tiene que haber ritos y sacrificios de tal y cual forma. Vean lo ilógico. Aparece un hombre que ni es de la línea sacerdotal, ni ha ido a la escuela de Hillel ni de Gamaliel, no sube al templo, no se alinea con la tradición y la costumbre, simplemente aparece solo en el desierto. Y la gente va a buscarlo a él, al desierto. No trae vestimentas sacerdotales, viste extraña y raramente, y dice ser la voz que clama en el desierto, aparejando el camino del Señor. Y qué profeta, porque de entre los nacidos de mujer, ninguno mayor que Juan el Bautista. Aparece el Señor y sucede lo mismo. No es de la tribu de Leví, no es de la familia de Aarón, es de la tribu de Judá. Otra situación extraña y rara. Una mujer se embaraza sin cohabitar con un hombre. ¿Qué impactos tan poderosos en las vidas de estas personas? Imagínese una mujer virgen, piadosa, temerosa de Dios, encontrarse embarazada. ¡Wow! Y aunque un ángel le hable, no es fácil asimilar esas cosas. Y un José que ama y la considera la joven más piadosa y temerosa de Dios, pensando, porque dice la Biblia, pensando él en esto. ¿Qué pensaría? ¿Cuántas cosas pensaría? Como un hombre piadoso, no creo que pensaba disparates, limitaba su mente en las líneas de la piedad, pero seguramente se preguntaba, ¿me engañó? ¿No me engañó? ¿Realmente ha concebido por el Espíritu Santo? ¿Le creo o no al ángel? Todo ese tipo de situaciones. El hecho de que nosotros seamos personas regeneradas, la regeneración no se da en nuestra mente, la regeneración se da en nuestro hombre interior, en nuestro espíritu. Ese es el que nace otra vez. La mente es una función del alma. El alma no se regenera. El alma no sufre la regeneración que sufre el espíritu. El alma tiene que entrar después en un proceso de renovación. Nuestra mente se tiene que renovar en la medida que nosotros se lo permitamos al Señor. Eso que ha ocurrido en nuestro espíritu regenerador por Cristo, por su espíritu, anhela pasar también a nuestra alma y renovarla, renovar la mente. Pero si la mente no ha llegado a ser renovada, aunque el hombre interior esté regenerado, no significa que yo tenga una mente del espíritu, sigo teniendo la mente natural mía. Adán, antes de pecar, tenía el espíritu de Cristo en su mente, y su mente era la mente de Cristo. Cuando peca, el espíritu sale y Adán queda en una mente natural, que es la mente que heredamos nosotros. Nuestro espíritu queda muerto. Viene el Señor, lo resucita, pero ahora la renovación de mente tiene que darse. La regeneración es un asunto de nuestro pasado. Si usted me pregunta, hermano, ¿cuánto hace que usted nació de nuevo? Se está refiriendo a mi hombre interior. Si usted me pregunta, ¿cuándo usted nació según la carne? Se está refiriendo a mi cuerpo físico, y los años son diferentes. Yo nací en la carne hace 62 años, nací en mi hombre interior hace 43 años. Tengo dos nacimientos, son dos cosas diferentes. Y
Mi experiencia del nuevo nacimiento es un asunto del pasado, pero mi renovación de mente es un proceso que, a pesar de que han pasado 43 años, continúa en mí hasta que mi mente se llegue a convertir en la mente de Cristo y mi sentir se llegue a convertir en el sentir de Cristo. Es un proceso. Algunos cristianos ni lo hemos empezado. Han pasado 10, 20, 40, 50 años, ni siquiera hemos empezado el proceso de la renovación de la mente. Seguimos con la misma mente vieja, atrapada, con las mismas ideas, con las mismas lógicas, usando nuestra razón. Es que la lógica me dice, es que el sentido común dice, respetado en las cuestiones humanas, pero en lo de Dios no es mi lógica, no es mi razón. Algunos nos metemos al proceso de renovación, pero lo paramos, porque eso significa una negación completa al yo. Y el yo, su asiento es la mente. Su asiento es la mente. El alma es el yo del individuo y la primera y la principal función del alma es la mente. Ahí está el asiento del yo. Y como una renovación por el espíritu implica la negación del yo, ay, pues no, yo, ¿cómo es que me tengo que negar yo y me tengo que morir yo? Y es donde está el problema. Ahora vayamos a Juan, por favor, capítulo 13, verso 20. Juan 13, 20. Dice, de cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Bien, el Señor viene a hacer una misión única que nadie más la puede hacer, pero también habla de cierto, doblemente el Señor declara sobre una certeza. El que recibe al que yo enviare, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Usted es un enviado de Dios. Usted es una enviada de Dios. El Señor no le salvó y no me salvó a mí solo para que seamos salvos y ya. Hay un mundo entero que necesita ser salvo. Y Dios le salvó a usted y me salvó a mí para ser instrumentos, conductos de ir a otros llevando el mensaje de salvación. Por eso Juan 20, 21 dice, entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros, como envió el Padre, así también yo los envío. Entonces usted es un enviado, es una enviada del Padre. Somos enviados del Señor. Quien le recibe a usted, recibe al Señor. Y eso es sumamente importante. Pero nosotros podemos ir al mundo y hablarles, y debemos hacerlo, de nuestra experiencia de regeneración. Dios me regeneró, el Señor Jesucristo me regeneró, me transformó, soy otro hombre, soy otra mujer, nací de nuevo, y eso es correcto. Y vamos a llegar a ese punto solamente de que tengo la experiencia de la regeneración. Pero la Escritura dice en Tito 3:5, dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, Tito 3:5. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración, y luego añade una Y, y por la renovación en el Espíritu Santo. Renovación, regeneración y renovación son dos cosas. Regeneración es una cosa. Regeneración son dos partículas, re y genao, que significa nuevo nacimiento, vuelto a nacer. Renovación es
y ser renovado. O sea, algo que se va haciendo nuevo, algo que se va haciendo nuevo, que va cambiando. Y nosotros somos llamados a ser salvos, pero hay un aspecto aquí que es el aspecto de la regeneración, aunado a otro aspecto que es el de la renovación en el Espíritu Santo. Regeneración y renovación. Puede decir conmigo, regeneración y renovación. Ambas son parte del paquete procesador de la salvación y yo debo experimentar ambas cosas, regeneración y renovación. Mi hombre interior es regenerado, mi alma debe ser renovada, mi mente debe ser renovada, mis emociones, mis sentimientos deben ser renovados. Imagínense, la mayoría de nosotros teníamos reacciones en el mundo de 1000 diablos. No nos podían decir nada porque éramos unos energúmenos. Nos enojábamos. Nuestros sentimientos eran en el pasado malvados. ¿Seguir con los mismos sentimientos? ¿Seguir con la misma mente? No. No podemos proyectar la regeneración del hombre interior. Si yo digo, interiormente yo fui regenerado, soy otro, pero luego el velo de mi alma con su mente, sus sentimientos, sus emociones, tienen un comportamiento diferente que lo accionan en mis miembros, la gente dice, ¿qué regenerado es este? Si habla igual, siente igual, actúa igual. Entonces, ¿cómo poder proyectar como lo anhelamos? Toda persona regenerada, mientras no es renovada, fácilmente tiende a hacer exteriormente, a proyectar exteriormente conductas de la vieja vida y no lo que está propiamente en su espíritu, porque su espíritu queda como aprisionado por los velos del alma y de la carne y está ahí como atado. Y a veces por eso muchos cristianos solo lloramos y decimos, Señor, tú sabes que yo no quiero hacer eso, ¿por qué lo hago? Tú sabes que yo no quiero pensar eso, ¿por qué pienso? Por ejemplo, algo tan sencillo, con respeto lo digo. Un hombre y una mujer que se casaron, la mayoría al menos nos casamos bajo la ilusión de ser felices y bajo la promesa que seremos fieles hasta la muerte. Amarnos, cuidarnos, sustentarnos, amar a nuestros hijos. ¿Y por qué se lucha tanto con una mente de infidelidad? ¿Por qué hay sentimientos de codicia en nosotros? ¿Eso es lo que tiene nuestro espíritu? No, la verdad es que nuestro espíritu queremos ser fieles a Dios. Queremos ser fieles a nuestra pareja. Queremos ser personas de lealtad, de fidelidad a nuestra familia. Queremos ser gente honorable. Nuestro espíritu anhela lo de Dios, pero resulta que terminamos haciendo lo que no queremos. Eso significa que nuestra mente, nuestros sentimientos no han sido renovados y no hemos permitido que esa fuerza espiritual, esa ley de Cristo que está en mi espíritu domine también mi alma y posteriormente domine también el pecado que está en mi carne. Y por eso terminamos haciendo lo que no queremos. Entonces, es sumamente importante. El mundo está lleno de religiosidad. El mundo, es más, la mayoría de los cristianos sufren con ser cristianos en lugar de gozar el privilegio de ser cristianos. Y sufren porque siempre, ay Señor, ¿por qué? Y ay para acá, y oren por mí, y por qué aquello, y por qué hice lo que no quería, y por qué me enojé, y por qué le grité, y por qué le dije, y por qué pensé mal, y por qué. Una sencilla razón. Y yo no es que esos hermanos sean hipócritas. Sencillamente es porque no hemos ido en el proceso de la renovación,
de nuestra mente, de nuestros sentimientos. Y para que la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, que está en nuestro hombre interior, pase a través de nuestra alma y termine dominando la ley del pecado que está en mi carne. Terminamos entonces siendo personas que usamos solo la lógica, la idea, la imaginación nuestra y basados en nuestras emociones y nuestros sentimientos. Primera de Corintios capítulo 2, verso 16 dice: porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruyó? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Cómo podemos llegar a tener la mente de Cristo? Luego el versículo 5 de Filipenses capítulo 2. Filipenses 2:5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Cómo llegar a tener el sentir de Cristo en nosotros? Tener la mente de Cristo, tener el sentir de Cristo significa la muerte del yo, la negación del yo. El no vivo ya yo, Pablo lo dijo. Pero eso no es algo solo de Pablo, es algo de todos los cristianos. Todos los cristianos. Pero otra vez, ¿qué ha detenido el proceso en nosotros? El hecho de que nos negamos a morir nosotros. Una obediencia que se fusiona totalmente con el Señor. No son mis ideas, no son mis sentimientos, es lo que Dios dice. Pero es que a veces lo que Dios dice no me gusta. Miren, yo he escuchado a cristianos que ya no digo que su mente esté tomada del Espíritu. Le hemos dicho, mira, es que la Biblia dice, pues eso irá a la Biblia. Ya ni siquiera las letras le entran. Ni siquiera la letra le entra. Y todo el mundo esperamos irnos al cielo. Y todo el mundo esperamos las maravillas de Dios y lo sobrenatural de Dios en nosotros. De esa manera nos puede pasar lo sobrenatural por la punta de nuestra nariz y ni siquiera lo vamos a percibir. Es más, hay muchos cristianos que lo sobrenatural de Dios se lo atribuyen inclusive al diablo. Son bien buenos para creer que el diablo puede hacer todo menos Dios. ¿Qué sucede? Nuestra mente. ¿Por qué? Para obedecer, tal es el hombre en su pensamiento, tal es él. Para obedecer en forma plena, debemos partir de aquí, de una renovación de mente. Que ese proceso regenerador que fue posible en nuestro hombre interior por la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, como dice Pablo a los Romanos, pase, colabore yo y que se establezca en mi mente. De tal forma que cuando Dios me diga cosas que resultan ilógicas a mi mente natural, pero gracias a Dios que ya no tengo mi mente natural, tengo algo, si no todo, de la mente de Él, eso ilógico, ¿verdad? Ese es Dios. A mí me suena ilógico, pero es Dios. Y yo sencillamente lo voy a hacer. Hay tantos casos. Recuerdo hace años oí un evangelista que fue al sur del continente, a la parte sur, allá por la Argentina, y la campaña no era en la capital, tenía que volar en una avioneta a otro pueblo y ir allá a tener la campaña. Entonces llegaron tarde las personas que lo iban a llevar, llegó tarde, la avioneta salió y se fue con los 2, 3 pasajeros y él se quedó disgustado y todos se quedaron tristes y la avioneta se cayó. Dios mío, al principio me sonaba ilógico, me encorajiné, pero era un plan, no me tocaba a mí. Todavía el Señor quiere que siga laborando y trabajando por su reino. Hace años escuché
no sé qué tan cierto sea, pero lo escuché hace muchos años, de un joven que siempre deseó ser un misionero. En aquellos entonces, hace 50, 60 años, todavía, sobre todo en las selvas del Mato Grosso en Brasil, hasta hoy en día se considera que hay tribus caníbales, ¿verdad? Hay partes que todavía el hombre no ha entrado, misterios que todavía nos quedan por explorar en el mismo planeta Tierra. Y él siempre quiso ser misionero, creció en una iglesia. Cuando terminó la guerra, no sé si fue la de Corea, él ya para salir hubo una explosión y terminó perdiendo toda una pierna. Le reclamó a Dios, le dijo a Dios tantos reproches: Señor, ya iba a terminar mi ilusión de toda la vida, servirte, irme de misionero, de esta manera es imposible. Cuando ya regresa, hubo circunstancias que Dios mueve, que finalmente sí se fue de misionero. Y cayeron en la selva exactamente con una pequeña tribu de caníbales. Y a él lo tomaron. Dice, cuando lo amarraron, empezaron las fogatas y la fiesta y la danza, porque pues iban a comer carne blanca y fresca, ¿no? Y de repente él fue iluminado en el intérprete que tenía, con un movimiento de cejas y de dedos. Le dice al intérprete: dile al jefe de la tribu que no se gocen tanto, porque carne de hombre blanco no es sabrosa. Fue y le dijo, y paró la danza, y ya le explicó, dijo, no, si quieres te doy una prueba. Carne de hombre blanco no es sabrosa, no deben comerla. Y entonces el hombre levantó las garras del individuo y le cortó con un cuchillo la pierna, un pedazo de pierna de corcho, y lo empezó a mascar. Se desilusionó tanto de la carne del hombre blanco que pidió que lo soltaran, que no lo comerían. Y él entonces pensó lo ilógico de Dios, lo irracional de Dios. Tanto que reclamé, tanto que reproché, tanto que lloré, tanto que le dije a Dios, y ahora eso fue mi salvación, cumpliendo mis más grandes anhelos. Nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Se ha de quedar ese pasaje simplemente en letras o el Señor lo ha de cumplir en nosotros? Haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo. ¿Se ha de quedar ese pasaje en letras o se ha de cumplir en nosotros? Nuestra mente, la mente de Cristo. Nuestro sentir, el sentir de Cristo. Una obediencia plena y total, sin cuestionarlo a Él, sencillamente obedeciéndole. Para que esto se haga realidad, ¿qué necesitaremos hacer? Lo que necesitamos hacer es que acabamos de leer Tito 3:5, donde la salvación o la salud de Dios requiere no solamente la experiencia de la regeneración, sino el colaborar con el Señor para que la renovación se dé en nuestra mente. La regeneración, como hemos dicho, se da en el espíritu, pero la renovación se da en el alma. Efesios 4:22 al 24. Efesios 4:22 al 24. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Note que Pablo está escribiéndole a hermanos, a la iglesia de Éfeso. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. Esto significa que el hombre interior se regenera, pero eso no nos despoja del viejo hombre. El despojamiento del viejo hombre
es un proceso y que es algo que nosotros debemos realizar. La regeneración la realizó el Señor. El despojamiento del viejo hombre lo tenemos que realizar nosotros. El viejo hombre está viciado conforme a deseos engañosos o deseos de error. Los deseos o los sentimientos engañosos se producen por una mente no renovada. Y el verso 23, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. O sea, la mente es algo de naturaleza invisible en nosotros. La mente no es la masa encefálica en nosotros. El cerebro es algo físico. El neurocirujano puede abrir nuestra cabeza y mirar la masa encefálica, mirar el cerebro, pero jamás podrá mirar la mente. Es la parte invisible, es la parte que no se ve. ¿Cuál es el espíritu de esa mente? ¿Es la mente del hombre viejo o es la mente renovada por el Espíritu de Cristo, que no solo está ya en nuestro espíritu, sino que ahora yo he colaborado para que esté también ahora en mi mente? Y es ahí como el proceso empieza de una renovación de mente hasta que podamos ir alcanzando la mente de Cristo. Y vestidos del nuevo, creados según en justicia y santidad y verdad. Romanos 12:2. No os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. O sea que en la medida que nuestra mente se va renovando, en esa medida nosotros nos vamos transformando o tomando otra forma diferente. Esto significa que aunque yo haya sido regenerado de nuevo, si mi mente no entra también al proceso renovador, la transformación o otra forma mejor de vivir no la voy a lograr. De ahí que tenemos un cristianismo que a veces nos tacha a la gente de decir que somos hipócritas, porque nuestro estilo de vida no cambia, nuestras formas siguen siendo las mismas y no hay duda que pudo haber una regeneración del hombre interior. Pero la transformación o el ir tomando otras formas es el resultado de ir siendo renovados en nuestra mente. ¿Sí entendemos? Ahora, ¿cómo puede una mente ser renovada si sigue haciendo lo mismo, mirando la misma novelucha, contando los mismos chismes, mirando las mismas películas, haciendo lo mismo? No, una mente no se puede renovar así. No se puede renovar así. Un cristianismo novelero, un cristianismo chirinolero, un cristianismo que se la lleva al cuento. ¿Cómo puede su mente ser renovada? ¿Y cómo puede sufrir la metamorfosis de una transformación constante? Ahora veamos en 1 Corintios 14:14, en el nombre del Señor. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Se fija cómo mi mente, mi entendimiento puede tener una desconexión de lo que es mi espíritu? Mi espíritu está conectado, hablando la lengua del espíritu, disfrutando en el espíritu, gozando en el espíritu, siendo edificado en el espíritu. Pero mi mente es otro mundo. No entiende, no recibe lo mismo. Mi mente es la mente natural. ¿Ve? Y es tan importante que la renovación de la mente se dé. Necesito colaborar y que mi mente se entregue
Note Romanos 8, 4, 7. Romanos 8, 4 al 7. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¡Qué maravilloso! Miren, Pablo declara a los romanos, no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Quiere decir que a este nivel, ya el Espíritu que estaba solo en mi espíritu, ya se expandió a mi alma y se expandió a mi misma carne, sujetando en mi carne la ley del pecado. Y ahora, a través de mi propia carne, se está expresando ¿quién? El Espíritu. Andamos conforme al Espíritu. Y el Espíritu se expresó a través de mi misma carne. Pero cuando yo dejo solo el Espíritu encapsulado en mi espíritu, sin colaborar en el proceso renovador de mi mente, y que el Espíritu pase a mi carne y domine la ley del pecado que está ahí, me quedo atrapado, termino haciendo las obras de la carne. Solo soy un cristiano de buenos deseos, de buenas intenciones y nada más, pero termino haciendo el pecado que está en mi carne. Pero Pablo dice aquí, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y note la palabra espíritu con E mayúscula, porque ya es el espíritu. Está mi espíritu humano. Luego viene el espíritu con E mayúscula de Cristo y resucita mi espíritu que estaba muerto y se posa. Es el asiento de su trono en mí. Ahora Él desea que yo colabore y preste mi alma para que el Espíritu ahora la renueve y consecuentemente mis sentimientos cambien y el ejercicio de mi voluntad sea otra. Y una vez que eso se logra, mi espíritu quiere ahora tomar dominio, seguirse expandiendo a mi carne, de tal forma que aunque el pecado está en mi carne, la ley del pecado está en mi carne, la ley del Espíritu es superior, sujeta a la ley del pecado que está en mi carne, y así que ahora puedo lograr andar en el Espíritu y ya no conforme a la carne. Entonces, un cristianismo que solo se basa en ideas, en pensamientos, en emociones, en carnalidades, no puedo negar que es muy probable que interiormente fue regenerado, pero lo que sí estoy seguro a la luz de la palabra de Dios, que no entró en el proceso de la renovación de su mente, para que su mente fuese la mente de Cristo, su sentir fuese el sentir de Cristo, y su carne, en el pecado que tiene, terminara siendo dominada por la ley del Espíritu. Ahora, note el versículo 5, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Esto quiere decir lo siguiente, mis hermanos, algo muy interesante. Los que están en la carne piensan en las cosas de la carne. Quiere decir que el pensamiento o la mente, como una función del alma, está en medio. Está en medio de mi espíritu que ha sido regenerado, está en medio de mi carne, que es la parte externa que me hace consciente del mundo presente en el que vivo. Yo voy a determinar, porque mi mente es la primera función de mi alma y mi alma es el yo. Yo voy a determinar si colaboro poniendo la mente en las cosas del Espíritu para que mi mente termine siendo la mente del Espíritu, la mente de Cristo, o colaboro con mi carne poniendo mi mente en las cosas de la carne. De tal forma que aunque yo haya sido regenerado, nacido de nuevo en mi espíritu, si yo no determino poner mi mente en las cosas del Espíritu, sino en las cosas de la carne, seré un cristiano carnal. Si determino poner mi mente en las cosas del Espíritu, vendré siendo después un cristiano ¿qué? Espiritual. Eso es muy importante. Note el verso 5. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu.
Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco puede. Pues la importancia del estado de nuestra mente, 2 de Corintios 11:3. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros pensamientos o vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. ¿Qué le merecemos a Cristo? Una sincera fidelidad. Y Satanás quiere sacarnos de esa sincera fidelidad a Cristo, o sea, de esa plena y total obediencia a Cristo. ¿De qué manera? Pablo dice, temo que como la serpiente engañó a Eva con su astucia, vuestros sentidos, vuestros pensamientos sean de alguna manera extraviados. O sea, el hombre impío es cegado para que esté ajeno de la vida de Dios, como dice 2 de Corintios 4:4, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la lumbre del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Pero el creyente salvo, que ahora ve que lo cegado ya no lo tiene, puede ser desviado de esa fidelidad sincera a Cristo. Y la manera que un cristiano puede ser desviado de esa fidelidad completa a Cristo es mediante alguna enseñanza o enseñanzas falsas, o de permitir pensamientos impropios que no son los que nos llevan a la plena obediencia a Cristo. Es muy importante eso. Entonces, mis hermanos y hermanas, el tiempo ha transcurrido y hay mucho más que verle a esto, pero qué importante. Primero, tener la maravillosa experiencia de la regeneración en nuestro espíritu, pero la cosa no para ahí. Segundo, que yo me meta al proceso renovador de mi mente y colabore poniendo insistente, determinadamente, persistentemente mi mente en las cosas del Espíritu, hasta que mi mente quede renovada, mis sentimientos sean el sentir de Cristo, mis comportamientos sean los propios de mi mente y de mi espíritu, mis comportamientos y conductas sean las del Espíritu, porque Pablo dice, andamos ya no conforme a la carne, mas conforme al Espíritu. No podemos someter estos miembros al ejercicio pleno de la voluntad de Dios si la operación del Espíritu no está ahí plenamente trabajando. Mi disposición de colaborar con el Espíritu para esto es determinante hasta que mi mente sea la mente de Cristo y mi sentir sea el sentir de Cristo. Otro punto importante aquí es qué tan sabios somos en el uso de tiempo. ¿Qué tipo de influencias causan predominio en nosotros? ¿Cómo usamos el tiempo? ¿Quién o qué ejerce influencia sobre nosotros? Y eso que ejerce influencia sobre nosotros nos está ayudando al proceso renovador de Dios, o solo es regresarnos para que seamos más de lo mismo todo el tiempo. Somos llamados a tener la mente de Cristo, el sentir de Cristo, y tenemos que darle, tenemos que avanzar. El Señor nos ha elegido por su gracia, nos ha regenerado, quiere renovarnos, nos ha elegido como sus hijos y nos ha elegido como su iglesia para cosas mejores y mayores, y debemos estar dispuestos a seguir avanzando. Esto es asunto de todos, y sobre todo en aquellos y en aquellas a quienes Dios los ha llamado para trabajos especiales. Todos tenemos algo que hacer, pero tenemos que admitir que siempre va a haber elegidos dentro de los elegidos.
Él de una multitud escogió a 12 para que estuviesen siempre con Él. Pero en un momento determinado dejó a 9 y solo escogió a 3 para subir al monte. Y en un momento determinado solo quiso que uno se recostase sobre su pecho. Son decisiones del Señor. Y si ustedes son elegidos para trabajos más especiales, tendrán que ser más pulidos, más procesados. Tendrán que alcanzar o tendremos que alcanzar otros niveles mayores de sentir y de mente del Señor. Esto no tiene regreso, ni siquiera hay parada ni descanso hasta llegar allá. El Señor nos ama y quiere seguirnos entregando cosas maravillosas. Y vamos a negarnos a nosotros mismos. Vamos a morir a nosotros mismos. Vamos a humillarnos delante de Él para que Él haga total y plenamente su voluntad. Señor, gracias. Gracias por tu palabra, tu consejo, tu espíritu, tu presencia gloriosa y maravillosa. Gracias. Gracias, papá. Gracias. Gracias. Declaro tu presencia manifestada, la activación de tus ángeles, Señor, ministrándonos, trayéndonos salud espiritual, emocional, física y financiera. Ato todo espíritu inmundo que esté oprimiendo la vida de cualquiera de tus siervos, de tus siervas. Cancelo toda maldición lanzada sobre las vidas de tu pueblo, de tus siervos, de tus siervas, sobre sus familias, sobre sus trabajos, sus negocios, y decreto prosperidad y bendición. Decreto gracia y favor sobre tu redimido, Señor, en el nombre poderoso del Señor Jesucristo. Ocurran milagros ahora, ocurran maravillas, sucedan sanidades por el poderoso nombre de Jesucristo. Ahora